Materia evangelismo, la misión integral, clase número 5, conquistar al perdido, audio 10, ¿cómo predicamos? Parte 2. Seguimos con, obviamente lo dejado en el audio anterior, ¿cómo predicamos? Consideramos 6 aspectos que son importantes, los 3 primeros ya los vimos, el valor del amor de Dios, el valor de la confrontación personal, el valor, el gran valor que tiene el testimonio personal, aunque no hayamos vivido grandes tragedias en la vida. Ahora veremos los últimos 3, el valor de las circunstancias, el valor de llegar a toda la sociedad, el valor de provocar una reacción. Te recuerdo que tenés tu guía y vamos a ir completando juntos lo que queda allí en tus espacios en blanco. Por otro lado, te recuerdo que todo esto lo tenemos muy bien desarrollado en nuestro libro de la Fundación Juntos Argentina, el ABCD del Evangelismo Integral que podés adquirir, comunicándote por las vías que ya te hemos enseñado. Pero sería muy importante que tengas esta literatura en tu poder. Bueno, los últimos 3, el valor de las circunstancias. ¿En qué condiciones hay que predicar? A veces podemos pensar que el predicar es como una cirugía mayor, que es verdad, donde absolutamente todas las condiciones deben estar dadas para la proclamación. No estamos llamados a predicar en medios de esterilización, predisposición o con personas emocionalmente preparadas. A ver, a veces creemos que para predicar necesito el escenario, necesito el micrófono, necesito la plaza donde todos se callen, necesito que en la calle los autos móviles se detengan y subir a uno por uno a predicar, no sé, cosas extravagantes, pensando que las cosas se tienen que ordenar. Veamos la Biblia. Pedro y Juan predicaban en medio de la persecución, Hechos 5:27. Esteban, complete ahí, Esteban lo hizo en medio de las piedras que destrozaron su vida, Hechos 7:54. ¿Qué decir de Pablo y Silas? Ellos predicaban cantando y orando, siendo azotados, colocados en el calabozo de más adentro y luego en medio del terremoto, Hechos 16:22. No podemos esperar el momento justo, como dice el sabio en el Eclesiastés. No siembre ni ciega aquel que espera el viento para que la semilla vuele y el que espera la nube para que lo cubra del sol. Cuando el momento de la siega, ese no siembra nunca ni ciega nunca. Atención con esto, tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, lo dijo Pablo, 2 Timoteo capítulo 4. Lo que los apóstoles hacían no era buscar la ocasión para predicar, atención, sino transformar cada ocasión en una buena oportunidad de predicación. Qué importante es esto. Quinto, siguiendo el orden del último audio, el valor de llegar a toda la sociedad. Me encanta. Muchas veces nos movilizamos con preconceptos que nos llevan a la parcialidad y a la discriminación. Entonces, nos hacemos especialistas en ciertos grupos etarios. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que prepararnos especialmente para trabajar. De verdad, nos tenemos que preparar si queremos abordar adictos. No podemos ser neófitos en el asunto. Nos tenemos que preparar para encarar o abordar personas con problemas de adicciones del juego, la pornografía o lo que sea. Nos tenemos que preparar para trabajar con la niñez. Gracias a Dios por todos los misterios que se han levantado en relación a esto. Para hablarle a los ancianos, claro que sí, pero no nos tenemos que tornar en especialistas. Decimos que el Evangelio es para todos, pero en la práctica no pareciera que todos merezcan escucharlo. Damos a entender que el Evangelio es para los pobres. Acá hay una cosa que lo tenemos muy impregnado, con un paradigma erróneo. Damos a entender que el Evangelio es para pobres, no para los ricos o la clase media. Que Dios tiene predilectos. Estos son los hijos de los creyentes, por ejemplo. O que el Señor no salvará a los pecadores más perversos y hasta nos parece imposible que un político se convierta a Cristo. Sin embargo, vamos a echar un vistazo al libro de Hechos de los Apóstoles. Ustedes tienen las citas allí. Completamos la primera y la última palabra. ¿Cómo empieza y cómo termina el libro de Hechos de los Apóstoles? Es bárbaro esto. El libro de Hechos comienza con un pobre. Hechos 3. Pedro y Juan ahí en el pórtico del templo. Minusválidos y enfermos como el cojo sentado a la puerta del templo. Después, Hechos 6:1, las viudas y los necesitadas como las griegas. Tercero, los políticos como el eunuco.
funcionario de Candace, reina de los etíopes, es un funcionario alto, de alto rango, Hechos 8:27. Mujeres de negocios como Débora y Lidia, Hechos 9:36, 16:14. Presos y delincuentes y de los peores, como los presos de Filipo, Hechos 16:25. Religiosos y piadosos como los de Tesalónica, Hechos 17. Religiosos, piadosos, prestigiosos como Teófilo y griegos nobles de Tesalónica, hombres de alto nivel social, Hechos 1:1 y 17:4b, hombres de ciencia y estudiosos como filósofos, epicúreos y estoicos en Atenas, Hechos 17. Cualquiera de nosotros saldría disparando frente a un filósofo o frente a un hombre encumbrado en algún conocimiento, algún escritor de un libro, la mayoría de ellos son ateos. Pablo cuando llega a Atenas, siempre me impactó que él recorre todo ese camino que es el ágora, empieza donde están los monumentos al Dios no conocido, y después va recorriendo, está toda la vida política, religiosa, educativa del pueblo ahí en Grecia de Atenas, y termina en el Areópago. Y Pablo en todo ese caminito se encontró con todo, y se encontró con estos también, los filósofos. A ellos que se paraban en lugares específicos, que eran como púlpitos, se paraban a hablar. Pablo también lo hizo. Hombres de todo origen, como judíos griegos de Corinto, Hechos 18:4. Gobernadores y reyes como Félix y Agripa. Ricos, poderosos, como Publio de Malta, el último, Hechos 28:7. Así que mire, la primera experiencia evangelística de hecho es un pobre y menos válido, y la última es un rico y poderoso como Publio el de Malta. Déjeme acá un minutito decir algo. Yo creo que los más evangelizados son los pobres en Latinoamérica y en el mundo entero. Los menos evangelizados son los de clase media y clase alta. No sabemos cómo entrar en un country o un barrio privado. No sabemos cómo entrar en los medios, de publicidad. No sabemos cómo entrar en las torres de edificios de muchos departamentos. No sabemos cómo entrar en shopping, donde hay negocios de toda clase. No sabemos cómo entrar. No sabemos. Yo recuerdo cuando hicimos juntos Paraná y llovió. Allá, mi querido hermano Ever se debe acordar. Llovió el primer día y claro, se nos ahogaron todas las actividades al aire libre. Y recuerdo que tuvimos que decir, ¿por qué no vamos a tener que entrar al banco? Yo recuerdo que entramos a un banco allí que hay en la esquina y tuvimos que pedir permiso. ¿Nos dejan repartir esto? Bueno, rápido, váyanse. Está lloviendo. Bueno, y aprovechamos a predicar a la gente que estaba en la fila. Y lo que tuvimos que hacer fue decir, chicos evangelistas, somos evangelistas de la lluvia, del sol y de la lluvia. Valga con lo de las circunstancias también, ¿no? En todas circunstancias. Y no era fácil entrar en los lugares de negocio donde estaban sus dueños principalmente. Pero los pobres son los más evangelizados. Y creemos que porque son pobres son más blandos y ese es un gran error doctrinal. No nos olvidemos que el pobre y el rico están en la misma situación. Son esclavos. Efesios 2:1 están muertos en su delito y pecado. 2 Corintios 4:4 están totalmente cegados para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Están todos exactamente igual. El rico es duro en su riqueza, el pobre es duro en su pobreza. ¿Saben por qué digo esto? Hemos dedicado años y esfuerzo evangelizando pobres y nos hemos olvidado de los demás. Estamos sentados en un café, no nos interesa el dueño del lugar. Le pagamos, lo felicitamos por la comida, el dueño del restaurante, no nos interesa quién es, no le decimos nada. Vivimos cerca de un lugar privado, no nos interesa porque es rico y mucho menos lo hacemos con los políticos. Y si asociamos esto a la vez de bendecir, en vez de bendecir a toda esta gente y a los políticos especialmente, los maldecimos. Qué vergüenza para el creyente. Creyentes politizados, por favor, atendamos que el Evangelio es para todos. Y en nuestro oikos, quien se cruza a nuestro frente o está cerca, es el que lo necesita. Por último, el valor de provocar una reacción. Anote ahí, reacción. Punto. Dios es un Dios que pide respuestas. Las Escrituras, miradas a vuelo de pájaro, nos dejan ejemplos de reacciones provocadas por siervos de Dios. Moisés, Deuteronomio 30, Josué, capítulo 24, 14 y 15, Elías, Samuel. Dios hablaba al hombre y le exigía una respuesta. Cuando los judíos fueron provocados por Jesús
a involucrarse en cuerpo y alma con él, encontró la negativa de casi todos. El libro de Mateo habla del fuerte rechazo del pueblo judío. Mateo capítulo 9, lo trataron a Jesús de Belcebú por los milagros que hacía. Lo echaron de sus ciudades nativas o donde se había criado. En medio de este éxodo, también de pseudo discípulos, que aparece más adelante en Juan 6, Jesús le pregunta, cuando algunos todos se iban quedando solos, completa allí, ¿no? Y les preguntó si ellos también, a sus discípulos, se querían ir. Pongan ahí, querían ir. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y allí Pedro salta y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, Juan 6, 68. No hay duda de que la misma palabra expuesta con poder y fuego del Espíritu invita a responder por sí misma. La multitud que se congregó a Pentecostés sintió que no podía seguir su camino sin dar una respuesta. Qué tremendo cuando Pedro se levanta, predica al final, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Completa allí, ¿qué haremos? Con H. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Dios, bautícese cada uno para que sean perdonados vuestros pecados. Hechos 2, 37 al 38. Es esa pregunta la que también hace Saulo cuando es arrojado por el poder de Dios al piso, ciego en Damasco. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Y el mismo Pablo ante el rey Agripa, ¿se acuerda? Provoca y pide una reacción de Agripa. ¿Qué le pide? Completa allí, una reacción. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? ¿Crees o no crees? Responda. Hechos 26, 27. Esa actitud la que debe envolver nuestro corazón, pues como hemos compartido antes, somos embajadores en el nombre de Cristo. Y 2 Corintios 5:20 dice, como embajadores, rogamos pues, reconcíliense con Dios. Debemos provocarle una respuesta a la persona. Mire, voy a hacer un puntito aquí antes de la conclusión final. Cuando nosotros predicamos en el púlpito, habitualmente hacemos un llamado y oramos por la gente. Dice, ¿quién quiere orar? Es una de las maneras para ver qué tipo de cosecha hay y con quién seguir conversando. Lejos de pensar que los que levantan la mano se han convertido o no. No nos toca juzgar. Mi experiencia es que la gran mayoría no entendió el mensaje de salvación, pero nos permite identificarlos para después poder seguir hablando con ellos. Pero cuando yo estoy con una persona, no puedo levantarme e irme. Esto es como cuando alguien se está ahogando, le muestro el salvavidas y le digo, querido, ahí están los gritos en el medio del mar, acá está el salvavidas, fíjate cómo es, te lo tenés que agarrar, te lo colocas así, te sujetás la soga y yo te traigo. Cuando termino me suena el celular, me levanto, me voy y le digo, no, perdóname, pero no te puedo tirar el salvavidas. Y me voy. O le tiro el salvavidas y la persona no se lo coloca. ¿Cuál va a ser mi reacción? Querido, ¿te querés salvar o no te querés salvar? ¿Te lo colocas o no? A veces somos inconclusos, no ayudamos. Yo te recomiendo esto. En forma personal, en el púlpito es otra cosa, en un lugar donde hay muchas personas, pero en forma personal, no ores y que la otra persona repite. Ayúdalo a que haga su oración. Decirle, Jesús está acá. ¿Qué haría? ¿Qué le dirías a él acorde a todo lo que hemos dicho? Claro que si esta persona no entendió, te va a decir, y sí, yo le pediría que me saque de las drogas. No entendió nada. Entonces tenés que otra vez volver con la confrontación, etcétera, etcétera. Pero si entendió, te va a decir, sí. ¿Qué le dirías? No tenés a Dios acá. ¿Qué le dirías? Que me arrepiento. Bueno, decíselo. A ver, baja la cabeza, yo te ayudo, abrazarlo y decirle, ¿cómo le dirías? Me arrepiento, claro. ¿Qué más le dirías? Y se queda ahí callado. Ayúdalo, que le pido perdón. Pedile perdón, muy bien. Decíselo. Te pido perdón, Dios mío. Lo ayudamos. El valor de una reacción. No nos toca a nosotros ponernos en jueces de estar diciendo si esa decisión fue real o no. Eso lo sabe el Espíritu Santo y los frutos lo demostrarán. Entonces, en la evangelización necesitamos reconocer el valor del amor de Dios, el valor de la confrontación, el valor del testimonio personal y agregamos en la última lección el valor de las circunstancias,
no buscando las oportunidades, sino transformándolas o creándolas, el valor de llegar a toda la sociedad, desde el menor al mayor en todo sentido, el valor de provocar una reacción, pues Dios siempre pide una respuesta.